Bueno, hoy vamos a ver el tema del leveo. Prácticamente hay varias formas. Depende mucho del avance que tiene cada uno en el juego. Si recién empieza, si ya es el segundo, tercer, décimo Digimon que tiene que levear, el tipo de Digimon que usemos, cómo venimos clonados, cómo venimos avanzando. Pero bueno, vamos a dar un vistazo rápido sobre todo sobre las dos formas en teoría más importantes que hay. Lo primero que vamos a hacer es pararnos en seco y decir, bueno, ¿cómo son mis estadísticas? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que voy avanzando? ¿Qué es lo que voy creciendo? Si uno tiene el primer Digimon, obviamente no va a optar por ir y rushear porque no tiene las estadísticas necesarias para hacerlo. Las estadísticas se dan de varias formas, el problema es qué tanto se aplican. Uno lo que tiene que ir haciendo es una mezcla, porque no es simplemente voy, subo de nivel, mejoro, termino de subir de nivel, listo, y voy a hacer instancias dungeons, voy a hacer el coliseo, voy a hacer lo que fuere. Uno lo que tiene que pararse a pensar es, bueno, en este juego tiene etapas de leveo, ¿sí? Van desde nivel 1 a 100, que hay dos etapas, van de nivel 100 a 130, que hay otras dos etapas donde se divide por ahí la experiencia y la dificultad. Uno de los detalles importantes que también hay que tener en cuenta es qué Digimon vamos a levear. Ese Digimon tiene una BM o tiene una Jogres, es uno de los más fáciles. Si ese Digimon tiene Armors, es un poco más complicado, pero se puede levear igual. Y después los Digispirit. Que los Digispirit al no tener Digievolución y se complica bastante, pero ahora vamos a ir viendo paso a paso. En primer lugar tenemos el inicio del juego, ¿sí? En la villa de Yokohama, uno va a arrancar con las misiones y con el Digimon principal. Sea en evento, no sea en evento, el avance al principio del mismo. Vamos a empezar con las misiones acá, que dan los agentes de DATS. Y vamos a ir avanzando poco a poco, completando todo el mapa. Nos van a mandar a hacer unas misiones básicas. Le tenemos que matar 5, 10, 15 Digimones. Nos van a arrancar dando la misión de Kunemon, dando una misión de dropeo. Vamos a subir muy rápido. Y la idea es usar este mapa, terminar las misiones y seguir avanzando, ¿sí? Bueno, después vamos a arrancar por las misiones, nos van a derivar en Agumon y vamos a terminar haciendo todas las misiones de la ciudad del inicio, el Silver Lake o el lago de Silver. Vamos a ir por el cementerio silencioso, vamos a ir al sitio histórico perdido, de ahí vamos a ir a Waterfront, que es el litoral, prácticamente el mapa del litoral. Vamos a terminar en el primer dungeon, que es el de Devimon, que es IDG, y ya vamos a ir siguiendo misión a misión hasta ir a Desert Continent. Si bien dije Desert Continent, se refiere a Server Continent y tiene tres mapas dentro de Server Continent. Está primero Desert, está Canyon y Pyramid, que ahí se encuentra uno de los dungeons importantes también, en Early Game. Lo que vamos a hacer nosotros es iniciar en las misiones de Desert cuando llegamos con el Tamer a nivel 75. ¿Cómo se consigue eso? No solo con las misiones que vamos a hacer en el litoral, no solo con las misiones que vamos a hacer en el bosque silencioso, etcétera, etcétera, sino que además vamos a tener que hacer un poco de diarias, vamos a tener que levear un poco, vamos a tener que estancarnos un poco en Waterfront, pero con el objetivo de poder desbloquear esas misiones. Sí, en Desert y en Canyon hay una diferencia grande. Si mal no recuerdo, creo que en Canyon te pedían 80 de Tamer para continuar, pero eso ya es cuestión de volver a los mapas que ya uno conoce, porque hace las misiones y empezar a ver en qué spot te conviene mejor. Si vos matás rápido a unos y te siguen dando experiencia, yo te diría que vayas haciéndolo, que busques esa forma y demás, pero en la primera etapa, cuando tenés el primer Digimon, es esencial que hagas las misiones y cuando te quedas medio estancado vayas y las repitas, o que directamente mates constantemente para ir subiendo de nivel. Hay dos partes importantes en este mapa, que es que en Desert empiezan las misiones principales que uno no se puede desligar para seguir avanzando en el juego. Uno va a ir por Desert, Canyon y Pyramid para desbloquear el mapa de Tokyo Daiba, ¿sí? Si bien después uno puede ir directamente pagando el pasaje desde DATS, no es lo mismo porque no te sigue el hilo de las misiones y nunca vas a poder terminar de avanzar, porque hay un último mapa que si no pasás con las misiones no vas a poder entrar del todo. Vas a entrar a la primera etapa, que es donde hay unos jugamones, monocromones, woodmones para matar, pero te vas a quedar ahí estancado y no vas a poder terminar en el famoso Mugen Dramon que la gente usa para levear ya cuando está en etapa Hyper Late, por así decirlo.
lo que uno tiene que enfocarse al principio es en hacer las misiones principales para ir subiendo de nivel, las misiones secundarias para ir pegándote una ayuda y no quedarte estancado tan temprano, y posteriormente ir cumpliendo las misiones principales, no solo por el nivel sino por la historia en sí y por desbloquear principalmente el último mapa, que es el más importante. Hay dos formas de llegar a Desert, que esta sí podés optar por hacer cualquiera, que es la primera con misiones tradicionales, que en la zona del litoral donde está Guamón va a haber una balsa y la balsa te va a llevar directamente a Desert, de la misma forma que en Pyramid te van a llevar a Tokyo Dive sin pagar un solo bit. Lo que sí les recomiendo al principio solo con Desert es, si se quedan estancados las misiones y les cuesta demasiado y se frustran y no las quieren seguir, porque la parte del Monte Infinito, que es la última parte de la ciudad del Defile, yo lo que les recomiendo es hablen con el Egmont, páguenle 100 megas que les pide nada más y los va a teletransportar directamente a Desert. Con eso desbloquean y se pueden teletransportar cuando quieran con los ítems que regalan por eventos, que regalan por login y demás, que eso les va a ayudar bastante. Si uno se va a quedar muy estancado con eso, es más factible que vaya a That Center, hable con el Egmont, pague el pasaje y desbloquee directamente Desert. Si uno quiere terminar las misiones, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Seguimos. Una vez que ya hayas terminado las misiones de Pyramid, que el famoso Gatomon que vive invocando mobs y mobs y mobs, una vez que lo matas, vas a poder hablar con el viejo que te va a teletransportar a Tokyo Dive y ya con un nivel adecuado de Tamer vas a poder continuar con las misiones. Particularmente yo acá les diría que hagan un parate y que vean el mapa general de Tokyo Dive. Apareces en Campsite y vas a derivar a el Valle de la Luz. A continuación del Valle de la Luz está Shibuya. Y después tenés dos caminos. Puedes ir a Tokyo Tower o puedes ir a Minato. La playa de Minato, la ciudad de Minato, en la zona de la playa es un lugar que se destina para leveo. Donde los mobs tienen, los Digimons tienen mucha menos vida y son de nivel bastante más alto. Uno lo que suele hacer en ese mapa cuando uno llega es ir a levear esa parte. Y una vez que llega a un nivel alto, yo en particularmente trato de llegar a 119, 120, clonar en evasión, que para el Gatomon uno generalmente lo tiene clonado. Lo que hace es primero levear y después volver. ¿Por qué? Porque ahí aplicamos la diferencia de level. Si bien matar mobs no te va a dar mucha diferencia, sí te lo va a dar la evasión que vos tenés más la diferencia de nivel en total, juntando esas dos cosas. Al no pegarte tanto, vos vas a poder matarlos sin requerir a tantas curas y vas a poder seguir avanzando el nivel en forma de quest. Hasta 120 uno suele levear en Minato y de 120 a 126 suele ir a Odaiba, a la plaza. Yo particularmente en 120 freno, me pongo a avanzar con las misiones y las misiones las voy reclamando con el que pretendo levear. Eso va en cada quien. Las opciones están, pero no puedes subir a 130 matando Digimons, mobs me queda. Lamentablemente, solamente que vas a renegar bastante. Está en la forma de cada quien. Yo renego mucho matando constantemente el mismo Digimon una y otra vez. Ya bastante lo hago en Minato, ya bastante lo he hecho en Maze, ya bastante lo he hecho en un montón de lugares. Pero el primer leveo es suficiente como para darte cuenta de el juego que apunta. Las misiones diarias se pueden usar para seguir leveando. Yo inclusive todos los días hago las misiones desde el Valle de la Luz hasta Gran Vista, que es el último mapa, reclamando las misiones con las que pretendo levear. Y es una forma para mí bastante entretenida dentro de todo, porque vas moviéndote de lugar en lugar y no te quedas en el mismo. Para el que le guste matar en el mismo spot, puede ir de 100 a 120 en la playa de Minato. Y puede ir de 120 a 126 al parque de Odaiba, a la zona de los Jacksamones y Sildramones. Esos dan bastante experiencia porque son nivel 119, pero recuerden el formato de que si vos superás por 2 niveles al Digimon que estás matando, vas a tener menos experiencia de ese Digimon, y cuando uno lo pasa por 10 niveles ya directamente deja de recibirla. Teniendo esto en cuenta, esa es la primera
parte de leveo que yo recomiendo hacer, que es la que a mí me funcionó muy bien, y es dentro de todo una de las más rápidas para llegar a 120 sin tanto problema. Pero recuerden siempre que en el medio están las estadísticas. Si uno ve que se empieza a quedar trabado, tiene que ver la forma de crecer uno con estadísticas a pesar del nivel que uno lleva. Ser 120, ser 130 sin estadísticas básicas mejoradas no te lleva a nada. Ese Digimon no es muy bueno, que digamos, como para bancarse una hora de leveo intensa si no tiene algo que le aporte, algo que le sume. Las formas están, se puede clonar. Si uno quiere clonar específicamente para levear, pasar las misiones, puede hacerlo con evasión y ataque. Entonces eso le va a ayudar mucho para matar con skill, para evadir los básicos, entonces no recibe tanto daño. Pero eso lleva a cada quien, uno va midiendo, va conociendo el Digimon con el que está jugando. Y eso, si en 50 niveles no sabes cómo tu Digimon es, como cuánto daño más o menos maneja y las zonas cómo los vas matando, y te diría que frenes, te tomes un respiro y digas, bueno, vamos a sumar la estadística porque evidentemente no me está yendo demasiado. Particularmente si es tu primera vez jugando y llegas hasta Pyramid, vas a tener una misión de Gatomon que si no tenés ayuda te va a costar un poco para pasar a lo que es ya los mapas más difíciles. Pero eso, fíjate el servidor como viene, podés pedir ayuda por Shout o podés ir, que esto es recomendación mía, podés ir preparándote en los clones, que tengo un video aparte, para ir mejorando tus estadísticas, matando más rápido, esquivando los ataques básicos y demás, que acá es muy importante tener en cuenta el clonado en evasión para hacer misiones y levear rápido con tu primer Digimon. El resto vas a ir viendo poco a poco. Pero en sí, cuando uno arranca a jugar, sigue el hilo de las misiones y con esas mismas misiones, sin cambiar de Digimon, el juego va a ir progresando junto con el juego. ¿Es probable que nos quedemos estancados? Sí, es muy probable. ¿Hay misiones que nos podemos llegar a saltear? Sí, hay misiones que nos vamos a saltear. Para eso tenemos las misiones diarias, en las que podemos volver día a día. Por ende les diría, no pierdan mucho la cabeza, porque uno no va a arrullar el juego siendo la primera vez que juega. Y si no es la primera vez, ya conoce, cada quien tiene su forma de leveo. Pero hay algunos atajos. Puedes usar las misiones diarias para cuando te quedes estancado en niveles bajos. En niveles altos, si vos no podés con Valle de la Luz, podés saltearte directamente a Minato y en Minato vas a seguir subiendo de nivel. Pero esto es para cuando buscas subir de nivel para seguir con las misiones, y cuando buscas crecer sin tener digamos demasiadas estadísticas como para bancarte los ataques de los mobs, para bancarte los skills, no tenés demasiada vida. Cuando sos bastante novato, esta es una de las mejores formas. Ya después vas a pegar una acelerada muy grande, no lo vas a tener que hacer todo el principio. Directamente haces una misión, la reclamas con uno nuevo y está. Pero es un detalle a tener en cuenta. Cuando llegamos a 120 nos vamos de Minato y podemos ir a Odaiba. En la placa Odaiba, que es en realidad la placa Odaiba, que no recuerdo cómo es en español, pero en este sector vamos a tener dos Digimones, Jaxamon y Sildramon. Jaxamon y Sildramon son nivel 119. Uno hasta 126, 125 va a subir tranquilo. Tienen que recordar dos factores. Con la que ya nos pasemos 10 niveles, los Digimones ya no nos dan experiencia. Y con la que nos pasemos 2 niveles, ya nos empiezan a dar mucho menos. Así que está bueno tener un control por ahí de qué es lo que uno tiene del otro lado, porque si nosotros seguimos matando en Minato en 117, ya se va a empezar a complicar mucho. Es mucha la experiencia que pide y ya es muy poca la que nos dan. 119 ya es un parto, y llegar a 120 acá es para los que ya están bastante seguros de que necesitan crecer, y ya se les complica un poco venir a Odaiba. Cada quien tiene su forma, tiene su ritmo, no tienen que acelerarse. Si hay gente que sube a 120 en un día, bien por ellos, ustedes no tienen por qué hacerlo. El nivel máximo es 130 y el nivel máximo lo van a poder alcanzar en estos mapas no matando, porque acá vas a poder subir hasta 127, 128 si querés exprimir un poco. Es más, creo que hasta 127 va a subir bien. Haciendo misiones repetitivas. Las misiones diarias, haciendo las misiones diarias de cada mapa una vez que ya las desbloqueamos por la historia.
vas a subir más rápido. Yo tengo un promedio más o menos de 1,5 niveles, ya nivel alto por día. Ya en nivel 129 por ahí subís un nivel y un poquito más. Pero tenés que ir completando todos los mapas habidos y por haber en la zona de Tokio del mundo real. Así que en resumen, lo que tenemos son dos opciones muy importantes. Por un lado tenemos el que recién arranca, que tiene que seguir las misiones, tiene que seguir el hilo de misiones. Y en el momento que se quede estancado puede o matar Digimones en esa área, o puede matar justamente, puede hacer las misiones repetitivas, las diarias en realidad más que repetitivas, e ir con eso avanzando a poco. Si te quedas trabado en un mob es porque o necesitas un party o necesitas más poder. Eso tenés que ya rever otras cosas, tenés que ver ya el tipo de clon y demás, porque es muy común que, por ejemplo, en el Gatomon la gente se trabe y no lo pueda pasar. Es muy común que en los bosses de área no los puedas pasar, y eso ya va a necesitar más un grupo que otra cosa, pero uno puede pedir ayuda y le pueden dar una mano. Pero entonces tenemos el hilo de las misiones, y por el otro lado tenemos el farmeo, por así decirlo. Porque uno tiene el hilo de misiones, va a subir muy rápido, pero se va a quedar estancado porque las misiones no son todas repetibles. A vos te van a dar las misiones principales y una vez que ya las hagas, hay pocas que puedes volver a hacer. Entonces, siempre que te enfoques en el mismo Digimon, vas a tener ese crecimiento gradual en el juego. Pero si vos cambiás de Digimon porque sacaste un Digimon que te gustó y lo querés empezar a levear y demás, ahí te vas a empezar a quedar trabado porque vas a repartir esa experiencia que servía para un solo Digimon, empezar a mejorarlo, la vas a repartir en dos, o hasta a veces mis amigos quieren levear 4 o 5 Digimones juntos y reparten una vez, suben con este, después suben con este, después suben con el otro, y después ya no saben cómo subir de nivel porque no son mucho de farmear, sino que esperan al otro día, esperan a las misiones diarias, vuelven a hacerlas, vuelven a levear a los 5 a la vez. Y hasta que uno no pueda pasar las misiones que siguen, se quedan trabados. Así que tengan en cuenta también que depende de el avance que tenemos con los sellos, el avance que tenemos con la ropa, el avance que tenemos con el clon particular de ese Digimon, el avance de todo. De las auras, del deck, de los buffs, si querés usar buff o si no querés usar buff para levear, de los buffs de experiencia para hacerlo más rápido, o si no los querés usar, yo particularmente recomiendo usen lo que tengan. Pero si van a estar sentados 2 horas, usen los buffs largos, anímense. Una cosa que podemos tener en cuenta también es que hay ropa que te puede dar buff. Por ejemplo, el uniforme de fútbol te da 1000% de experiencia. Si vos lo combinás con un buff de 1000% de experiencia, más el cristal, creo que se llama, de los dungeons, vas a tener un 3000% de experiencia. El otro dura por 2 horas, este dura por 1 hora, usas 2 por 2 horas, vas a tener un beneficio de 3000% de experiencia, va a subir mucho más rápido. Si lo haces en party va a subir más rápido todavía y no va a ser tan tedioso. Así que anímense, busquen party, mándense a levear y leveen lo que se les cante. Simplemente tengan en cuenta el daño que tienen, el tipo de Digimones que usan, porque por ejemplo los Spirit no son muy fuertes, pero tampoco las Armor. Yo si voy a usar a Gatomon, no puedo usar a la cabra para levear. Tengo que usar sí o sí a Magna, a Salamón, porque de por sí el daño que tiene uno y el daño que tiene el otro no se comparan. Pero uno nunca pierde la costumbre. Está bueno subir de nivel farmeando, siempre que uno no se obligue, no sea tedioso y quiera dejar el juego por esto. Pero tómenlo como un consejo. Depende de la forma de jugar de ustedes, van a preferir una u otra forma. Yo prefiero hacer misiones y reclamarla con el que necesite levear. Sí, después ir el mapa un rato, subir algunos niveles, pero hacer un mix de las dos, pero volcarme más en misiones. Hay gente que no le gusta hacer misiones, que prefiere quedarse 5 horas encerrado en el mismo mapa y levear, y no está mal. Uno avanza más rápido, tiene cuestiones en el medio, tenés drop en el medio, en el otro tenés más quest que otra cosa, pero ninguna está mal. Es simplemente cómo lo lleven y que no se aburran del juego. Pues si uno usa la otra forma porque es más rápida pero es más tediosa, yo te diría que hagas lo que te dé a vos más tranquilidad, que avances vos a tu ritmo, porque este juego no te apura en ningún momento. Sí necesitas nivel para algunas cosas, pero podés ir haciéndolo más adelante y vayan tranquilos, disfruten el juego. Acá todo el mundo está leveando mientras algún que otro Digimon y no está mal. Cada quien tiene su tiempo, su forma y ninguna está mal. Simplemente disfruten. Adiós.
que van a ser Jack Asmon,